Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el patio del Museo Provincial Marqués de Sobremonte y vamos a estar conversando sobre las ferias del libro, ferias como eran antes, cómo fueron cambiando, cómo tenemos ganas de que sea este año y en próximas ediciones. Seguramente cuando arranquemos la conversación va a fluir y vamos a poder intercambiar ideas y compartirlas. Así que buenas tardes y bienvenidos. Un gusto estar acá con ustedes y poder contarles un poco lo que ha sido la experiencia de la Feria del Libro desde sus orígenes. Pero desde sus orígenes no hay nadie mejor en esta feria, que ya he perdido el número que Adriana Sapia. ¿Por qué digo esto yo? Porque yo he sido siempre un asiduo participante de la feria, pero la feria en sí mismo, la construcción, la ejecución, en el tiempo y en el desarrollo que ha tenido a través de los años en Córdoba, ha sido mérito de un grupo de personas, obviamente, porque acá habría que repasar a la Malicha, Leguizamón, a un montón de gente, escritores, poetas, ensayistas, gente de la universidad, que se pusieron a pensar al principio. Creo que fue que lo va a contar mejor Adriana que yo, pero fue una feria que empezó incipientemente con libros que llevaban y que se empezaba a dar ese intercambio en la cripta, en ese lugarcito que está ahí El Obispo Mercadillo. en el Obispo Mercadillo. Yo me sumo a la feria en el año 90 más o menos, que ya estaba Adriana, y como editor ya entonces, así que ya fíjense el pilón de años de que estamos hablando. Hoy venía justamente para acá y decías, vengo y digo, ¿hace cuánto que fue? Entonces empecé a sacar la cuenta, claro, en el 90 y pico. ¡Ah! Y dice, no puede ser. Claro, de ahí entonces la cantidad de años y la experiencia. Por lo cual yo diría que nos fijemos, digamos, como objetivo empezar, que vayamos un poco a recontar un poco la historia, para que no se pierda sobre todo, con Adriana. Y yo creo que es Adriana la que debe empezar a tener la voz para contar cómo nació, cómo se desarrolló, cómo se gestó y cómo creció la feria, ¿no? Y lo que ella puso en la feria y lo que es la feria para Adriana. Bueno, esto fue una idea de, como dice Gonzalo, ¿no? De algunos editores, de algunos escritores, de algunos locos bohemios de Córdoba que les gustaba mucho la escritura y les gustaba publicar lo que escribían. Y bueno, llevaron a la municipalidad la idea y en la municipalidad fueron bien recibidos y comenzaron, como dice Gonzalo, en el Obispo Mercadillo, con unas estructuras de hierro, las estructuras arpón, ¿te acordás? Que eran las estructuras de hierro, y entonces las escalinatas eran los stands. Por supuesto que eran poquísimos libros, algunas actividades que se hacían en el Banco de Córdoba, es decir, una cosa así un poco dispersa. El Cabildo estaba en plena obra porque recién pasaba de la provincia que había sido policía, dejaba su triste fama para ser luego un centro cultural de la municipalidad, pero estaba en obra, o sea que ni pensar en el Cabildo. Entonces, bueno, se pensaba en el Banco de Córdoba, se pensaba en el Obispo Mercadillo. A mí me tocó gestionar la feria, porque en realidad yo lo que he sido es una gestora, yo no soy ni editora ni escritora, simplemente me tocó gestionar durante varios años la feria, pelear por la feria, para que se siguiera haciendo, para que conservara el espíritu, para que la gente, al principio sobre todo, para que la gente se acercara a la feria, para que no fuera, digamos, una idea maravillosa en manos de 4 o 5 grupos de gente, como la AL, por ejemplo, o la SADE, que eran las instituciones que agrupaban a los escritores, o las editoriales de Buenos Aires, que les interesaba poco. Bueno, entonces en el año 1988 se armó, yo ya estaba gestionándola, la tercera feria del libro en lo que entonces era el Museo de la Ciudad, que hoy es el Centro Cultural España Córdoba, que era un lugar donde se podía combinar todo, poner los stands, teníamos sala para las conferencias, charlas, presentaciones de libros, lo que fuera. Bueno, ahí agrupamos entonces a la Feria del Libro y le agregamos, porque teníamos también en el staff de la municipalidad
a una muy valiosa escritora que hacía literatura infantil y juvenil, que era Lilia Lardone. Entonces agregamos el sector infanto-juvenil. Les cuento que a la gente, para que vinieran las actividades para chicos, salíamos a buscarlas, a la gente que estaba paseando por la plaza o que traían las escuelas a otra cosa, porque la gente no concurría masivamente a la feria. Todo esto fue, es decir, el hecho de ubicarla en un solo lugar la hizo más visible. Después se habilitó el cabildo, entonces ya también se hizo mucho más visible, ya entramos en la Plaza San Martín, nunca dejamos de utilizar el Obispo Mercadillo, como su auditorio lo permitía, entonces ahí se hacían conferencias que traían mucho público y empezaron a hacer reuniones mucho más importantes, masivas, con distinta participación. Hubo un pequeño error antes de que yo me hiciera cargo de eso, que fue invitar a la Feria del Libro de Buenos Aires, a la Fundación El Libro, a que la trajera acá, al complejo ferial del Chateau. Y fue un fracaso. Los cordobeses no estaban acostumbrados a irse lejos, a mirar libros o a escuchar a ¿Cuándo fue escritores. eso? Eso fue en el 86. Entonces fue muy difícil remontar a las editoriales, a las grandes editoriales que vinieran directamente, porque lo tomaban como un mercado que no era viable, el de Córdoba. Muy pequeño. Muy pequeño. Entonces venían a través de las librerías. Por eso teníamos muchas librerías. Porque lo que es interesante es ver la complejidad de esto, ¿no? Es decir, cómo hacer que la gente viniera, después cómo hacer que los editores participaran, cómo hacer que las grandes editoriales trajeran novedades, que se interesaran en esta Feria de Córdoba. Hasta el año 92, que en el año 92 se hizo un convenio, se firmó un convenio, que fue lo que le dio, digamos, el puntapié inicial a la feria como un acontecimiento importante para Córdoba. Se unió la municipalidad con la provincia, con la universidad, que siempre había colaborado la universidad. La provincia también había hecho sus incursiones en el Teatro Real. Y bueno, y la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores Filial Córdoba, que para muchos no era muy representativa de los escritores, pero bueno, han sido las pequeñas discusiones que lo que pasa es que ahí también se da para mí se da como algo que vos decís que marcas que en el tema de la complejidad, ¿no? Es decir, para mí la Feria del Libro te diría que es casi un emblema de la democracia. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo por lo menos, no solo por editor, sino como autor o como lector, no puedo escindir la Feria del Libro del fenómeno que significa la Feria del Libro en términos de lo que se da, la discusión, la polémica, la apertura, lo que nos está pasando como sociedad, las discusiones incluso que no están zanjadas en determinados ámbitos, la posibilidad de visibilizarlas en ámbitos, digamos, públicos, y por otro lado, la existencia, que creo que eso también a vos, digamos, como nuevas generaciones te implica, que son la visibilidad de ciertas editoriales que no tenían accesos comerciales y que tenían una plataforma, una estética que rompía con la estética comercial del momento, ¿no? Entonces creo que se da todo ese cúmulo de cosas, pero que básicamente yo creo que si hay algo que representa con la vuelta a la democracia y sus características particulares en Córdoba, pues no lo mismo de Buenos Aires. No, nada que ver. La discusión de la plaza la hemos tenido todos los años, que no va a estar acá, que lo llevamos allá. Pero el problema era que uno decía... No se podía sacar del centro. El espacio público, y creo que no sé si es en Barcelona o están los kioscos puestos en la plaza. Sí. La imagen de la plaza en Córdoba tiene una cosa absolutamente, además de mágico, tiene una cosa de ocupar el espacio público. Y hacerla libre y gratuita. Exactamente, ahí y esa es otra diferencia. Claro, ahí que ustedes pusieron así perfectamente. Perfectamente. Ahí viene cuando nosotros también entra la Calipacer, o sea, la Cámara de Librerías y Papelerías. Y entonces empieza a tener
giro comercial también la Que feria, genera tensión. que genera tensiones. Entre los editores Pero genera... siempre nosotros mantuvimos la idea de la gratuidad, libre y gratuita. Sí. Es decir, es realmente, como dice Gonzalo, un espacio democrático, donde no todos pensábamos igual, Claro. porque venimos de distintos sectores, digamos, pero que nunca primó la política por lo que nosotros considerábamos que debía ser la feria. Y yo de eso me enorgullezco, porque Sí, yo la también, feria sí. tenía que ser el lugar para todos. Tenían que tener lugar los más chicos, los más grandes, los que pensaban de una forma, los que pensaban de otra. Los editores y escritores cordobeses tenían que tener su lugar, porque las librerías siempre ponían a los escritores cordobeses bien atrás, ¿O porque no? el bestseller era lo que Y vendía. es lo que vende. Claro, los libros, la pelea con la autoayuda, ¿te acordás? Con los libros de autoayuda. Bueno, pero para eso se generó, acuérdate, lo que generaron ustedes, que fue la tienda. Claro. Vos tenías el lugar donde vender los libros, donde poner. Entonces venía el turista, venía el que sea, y los libros de todas las editoriales estaban ahí a consignación. Bueno, eso tenía la editorial de la municipalidad. La editorial de la municipalidad, aparte de publicar libros de autores cordobeses y de tener también el programa de apoyo a la música y el programa de apoyo a las editoriales de Córdoba, tenía ahí, en la Recoba del Cabildo, Su lugar. el lugar donde formábamos parte, digamos, de lo que el turista podía llevarse, ¿no? Como, no necesariamente un souvenir, sino también como algo típico de Córdoba, así como podía ser un alfajor, una mermelada o un libro de un escritor cordobés. Y ahí fíjate que lo que decís vos tiene que ver con también lo que nos toca, que es decir, yo de alguna forma estuvimos juntos también, pero sacar la feria en su totalidad a la calle fue un proceso difícil. En el principio, el primer año logramos sacarlas en lo que es la parte del frente del Cabildo. Del frente del Cabildo, en la parte lateral. ¿Te acordás? El frente, que era la tradicional, editores y después adentro. el pasaje. Después lo hicimos en el pasaje, que fue pelear contra viento. Y después logramos el emplazamiento que hoy tiene, digamos, que tenía por lo menos. Sí. En su totalidad. Pero hay dos cosas que yo creo que a mí me interesan resaltar. Primero, que son distintas. Porque está bien, yo creo que con el tiempo, y a su vez que ya uno es grande, las nuevas generaciones van como generando determinado tipo de cambios que necesariamente se van dando como una dinámica propia, porque son otras las situaciones, son otras las discusiones. Pero en la época de cuando inicia la feria, incluso hasta que yo estuve también en la organización de la feria, se mantenían los espacios, por ejemplo, gratuitos. Los espacios gratuitos de sala, los espacios gratuitos de sonido, era un costo que asumía el Estado como una función necesaria e imprescindible en el desarrollo de la cultura, y más si esa cultura era propia e independiente. Y los editores que participábamos pagamos un costo mínimo, casi un canon, pero era nada, y podíamos estar en la feria. Después eso empieza a revertirse en el tiempo, que yo supongo que es parte de un fenómeno, digamos, que tiene que ver con otras complejidades, digamos, otros intereses o lo que sea, y después se empieza a cosificar un poco y se empieza a distanciar. Es decir, a mí lo que me llama la atención es el fenómeno del distanciamiento de la gente con respecto a la feria, porque deja de tener esa calidez, esa cosa que se generaba en equipo, que se generaba desde un trabajo colectivo, ¿no? Porque ustedes dicen cómo se preparaba en lo que es la programación de la feria. Se formaban equipos que ya venían formados con Julio Castellano, con Villa y con vos, con un montón de gente de la facultad. Sí. Y todos confluían, decir, yo lo conozco a fulano, porque era así, yo lo traigo a Sultana. Y hemos traído a todos los autores, pero a todos. A todos no quedó, ninguno estaba viendo la grilla, viste, que aparece en... Impresionante. Incluso impresionante. había veces que nosotros preparábamos salas grandes porque pensábamos, viene... Yo me acuerdo siempre, Angélica Gorodischer, se va a llenar. Te juro, vos te querías dividir en dos, porque decías, no puede ser que... Y bueno, y otras cosas que eran unos fenómenos de colas y colas y bueno, colas. Yo estaba en presentación de un libro, y eso es una cosa, digamos, a tener en cuenta, porque que tiene que ver también con un desarrollo de una cultura que se denomina, yo le pondría, digamos, del éxito, entre comillas, que si vos tenés una presentación y tenés 10, es un éxito, por ejemplo, en una feria del libro. Si tenés una presentación, tenés 5, es un desastre. Claro. Y había que acarrear gente para llevar. El problema podía ser que el que presentaba el libro tuviese mucha familia.
Entonces hacía que se llenara la sala, porque es así, funciona de esa manera. Lo que hay que pensar en todo caso es que la feria como emblema de la democracia, como símbolo del desarrollo cultural de todo lo que tiene que ver con la cultura y sobre todo fundamentalmente con el libro, no puede ser tampoco, esto es una opinión absolutamente personal, como algo que solamente se dé en el marco de una fecha determinada, sino es una construcción que se hace, y de acuerdo a toda la experiencia acumulada, a través del año y a través del tiempo, y quizás buscar cosas distintas, más novedosas que confluyan a ese lugar, a esa presentación, a ese tiempo donde la feria se realiza, ¿no? Eso así como lo ves vos hoy desde el espacio Barón Visa, por ejemplo. Estaba pensando recién como una suerte de... Nunca tuve una experiencia de conversar sobre la historia de la feria. Ajá. Entonces hay como una cosa extraña en la transversalidad del tiempo. Lo pensaba así medio que uno siente que ha estado desde siempre. Ustedes hablaban de los 90 por las primeras ediciones, y yo en los 90 venía a la feria porque era una lectora muy ávida, adolescente, que venía a leer y a estar horas y horas y horas y horas todos los días por esa cosa del espacio público, del estar, del querer conseguir el libro que estaba buscando, de superar la biblioteca, ¿no? O la librería de barrio. Y claro, yo tenía la idea de que la feria había estado desde siempre. Digo, ahora de adulta sé que no es así, pero toma otro matiz conversando con ustedes cuando hablan de los 90 y de los 80. Y bueno, porque ese era lo que nosotros pugnábamos para que quedara instalado. Sí, era Bueno, todo por un eso, laburo. fue todo un trabajo, porque nosotros decíamos, bueno, hacerla siempre para la misma época. Me acuerdo una vez que nos tocó un septiembre espantoso en el Cabildo, que llovió muchísimo. Entonces los diarios nos criticaron, nos dijeron la Feria de los Baldes, porque había goteras todavía, era un edificio que se estaba restaurando, había goteras, nos criticaban por esto, nos criticaban por el otro, y nosotros decíamos, no, tiene que ser siempre para la misma época, tiene que ser una constante, tiene que ser varias semanas, tiene que abarcar los fines de semana, tiene que el horario. Tenacidad, ¿no? Porque de la última... tenacidad, sí, fueron... Aún con los medios en contra, te digo. En el caso mío, con muchas cosas a favor y muchas cosas, porque tuve muchas cosas a favor y algunas en contra, bueno, peleé a brazo partido durante 25 años por la Feria del Libro. Bueno, yo pensaba cómo, no soy tan jovencita, digo, pero he atravesado diferentes etapas viendo ferias distintas en el marco de la misma feria. Yo me acuerdo de haber conversado con vos en algún momento como incipiente periodista en los 90 largo o 2000 iniciales, haber visto una carpa de editoriales cordobesas, absolutamente, que ahora que fue una feria muy distinta a otras. Recuerdo alguna vez están de ferias tipo El Libro Son, también dentro del Cabildo. Recuerdo el espacio cuando estuvo Espacio Antena, en el que las editoriales independientes estaban en el patio menor, con una lógica que después yo siento que fue muy superadora de poder llegar a lo que es el Barón Visa en la carpa central. Pero digo, en distintos años y ocupando roles distintos, en algún momento como lectora, después como periodista incipiente, después como editora. Creo que la primera a la que fui ni siquiera era editora del sello del que formo parte, sino de llevar libros convidados de otros sellos. Hasta llegar a la carpa mayor, también he ido dando cuenta de que a pesar de que es la misma feria que se ha sostenido en tantos años, también ha sido ferias con improntas distintas, ¿no? Sí. Sobre todo estos últimos años que yo puedo verla desde el rol de editora independiente, claro, que cuando entramos a formar parte, digamos, ya ha entrado este último tiempo, digamos, mi primera feria ha sido 2012, 2013, por ahí. Mirar desde ese lugar, ¿no? Mirar desde el lugar de la edición independiente, es decir, cuál es el lugar de los editores en carpas llenas de librerías, esto que decías vos recién, e ir entendiendo que el panorama es mucho más complejo de lo que uno puede imaginar de entrada, y cuál era el lugar para ese editor, si ese editor podía sentarse a la mesa a conversar. Claro, esa es la feria de hoy. Que esa es la feria de hoy. Que esa es la feria de hoy que necesitó de toda esa previa, digamos, para tener ese lugar que estás. Claro, no, veía eso, ¿no? Digo, cómo de pronto una feria que se ha sostenido a lo largo de tantos años puede ser tantas ferias distintas, y cómo creo que por lo menos en este momento está siendo, por lo menos desde la mirada del editor independiente, está siendo una feria que está pudiendo poner en palabra de la edición local
un lugar, digo yo. Claro, pero ahí vos es Barbie, yo creo que, yo coincido con vos y creo que, insisto en esto, porque es algo que uno, yo creo que tiene que ver con la edad básicamente, pero tiene que ver con la construcción colectiva. Vos sabés que yo digo, porque, a ver, cuando yo empecé como editor, que yo tenía 24, 25 años, estoy hablando de un pilón de años, entonces no hubo, quizás porque tuvimos la dictadura, digamos, como corte, es decir, visceral, así, de generacional, no hubo una comunicación entre, viste, pasar la posta al otro, es decir, poderle contar al otro, Claro. poder dialogar. Una vez yo te dije incluso que no había esa instancia, pero vos hablaste con fulano, hablaste con sultano, porque a veces uno percibe que muchos de esos saberes adquiridos a través de mucho tiempo, si se pierden, volvemos como a empezar a una foja, viste, como el editor de foja cero, ponerle. Ahí, Sí, en sí, ese sí, punto. sí, Ahora sí. entendí el nombre. Bueno, entonces hay esa construcción colectiva hace posible que esa feria que vos has vivido más, porque yo desde que me fui del Cabildo prácticamente no entré más hasta, porque entré y vi esto y la verdad que me fui, no me gustó mucho lo que vi en esos años después, posteriores. Ahora estoy volviendo a la feria de nuevo, ya como el abuelito de la feria de los editores, pero digo, en general hubo un trabajo colectivo que hizo posible que la feria sea esto hoy. Es lo mismo que si vos dijeras cómo se llega a esta instancia del lema de la feria, que no era el lema siempre igual y va cambiando. Porque ese lema, como decimos recién con Adriana, es la representación y eso es neurálgico. El lema es lo que va a poner en escena. Y lo que costaba, no solamente encontrar el lema, sino hacerle entender que hubiera, a los que participaban, que tenían que estar relacionados con Había ese que hacer lema. Porque el no es tejido. fácil toda esa tarea, es decir, uno tenía muchas ideas y qué sé yo, no. ahora llevarlas esas ideas a la práctica y que fueran comprendidas por el colectivo de gente que participaba, Claro, además, editores, libreros, escritores. es complejo, porque el trabajo ¡Wow! en la cultura en la que estamos nosotros no es un trabajo fácil, vos lo sabés, No, es re complejo. Porque no no. solamente tiene que ver con una materia absolutamente que dinámica, viva, orgánica, que está, sino tiene que ver con sueños, con esto, con lo otro, bueno, con lo que se mete con No, y el después autor, con esto otro. con Y, la misma personalidad de los escritores claro, no era fácil, y no ha sido que, fácil. bueno, hay de todo tipo y hay de todo para todos los gustos Y y además, uno ¿cuántos no editores tiene, éramos nosotros? Eso es lo que Cinco, eso es lo que te estaba por decir 6. recién. claro. Cuando vos ¿Cuántos decías son lo hoy? del 20 y pico, 30. más. Mirá todo ese. Ahora vos decís, ¿por qué se da ese proceso de tantos editores en Córdoba? A mí me fascina. Sí, ¿qué te parece? ¿Por qué? Porque vos tenés, y cada uno va profundizando en una estética determinada, con un criterio determinado, en un borde determinado, en una orilla determinada, que hace que uno se pueda maravillar y tener el peso que hoy tienen los editores, digamos, de Córdoba. Bueno, ahí lo que creo, y acá sí hablo como editora, digamos, en un rubro, en un sector que no tiene una formalidad, en el sentido de que no hay espacios formales para estudiar edición, no hay carrera de edición para formar editores, entonces la gran mayoría de los editores de Córdoba somos todos autodidactas o formados en alguna otra cosa que hemos llegado a hacer libros, bueno, haciendo, Porque uno No, va oficio, aprendiendo. haciendo oficio. libros, El oficio. y la profesionalización viene justamente del compartir con los colegas en las Claro. ferias. O sea, la feria tiene esa cosa en la que uno no solo muestra al público lector, a la comunidad lectora lo que está haciendo, sino que puede compartir con los pares, las dudas de cuáles son las convocatorias, de que cómo se tramitan algunas gestiones administrativas, cuáles serían los mejores lugares para hacer, las mejores librerías para hacer llegar libros a tal o cual lugar, cómo nos podemos agrupar para, todo ese conocimiento, cuando nosotros entramos, aprendimos de los editores que estaban de alguna forma, no pasando la posta, sino acompañando en ese momento. Claro. Y faltaban los de generaciones anteriores. A mí me llevó tiempo darme cuenta de que hay como una suerte, o por lo menos así lo veo, ¿no? Que hay como una suerte de ciclo en el que uno entra con toda la energía, pone todo lo que tiene que poner, debate todos los debates que tiene que hacer, descubre la rueda de vuelta y después en algunos casos da la sensación de que ahí la energía un poco se agota en una rueda compleja por la complejidad del mundo editorial, y un poco deja la posta en los que vienen después, porque es fácil ver cuáles son
los editores de ciertas épocas que tenían ciertas ideas y que organizaron ciertas cosas, o por lo menos yo, que a mí me gusta mucho conversar, así como he conversado con vos, con muchos otros, ir viendo, ¿no? Quiénes eran como los grupos que se iban armando y que iban pasando la posta. Nosotros tuvimos la oportunidad cuando organizamos varias ediciones de capítulo de lograr conversar con muchos y de descubrir como esa trama, ¿no? De que hay algunos que dicen, bueno, pero es que yo ya me cansé, pero esto que estoy viendo me gusta. Entonces, bueno, aprovechemos que es un momento en el que estamos como de alguna manera en una sintonía. Me parece que es como un momento estratégico para decir, bueno, todo lo que podamos hacer, que podamos reunirnos en el Barón Visa, que podamos reconocer que hay una importancia en la edición de Córdoba y que la da la localía, que la da el hecho de ser de provincia, que la da la trayectoria de muchos años, pero que la da también el que hayamos podido dialogar. No es poca cosa, no es fácil, porque las urgencias del ambiente cultural y más del independiente, que todo es un palo en la rueda y una complejidad para avanzar, nos deja muy poco tiempo libre para poder decir cómo querríamos que fuera y para trabajar en pos de eso, ¿no? Entonces, muchas veces es complejo encontrar los tiempos para debatir y encontrar rutas a seguir. Y la pandemia yo creo que le hizo mal. La falta de ferias, Sí, obvio. la pandemia le hizo mucho Hizo mal mal a a los todo. encuentros, que recién ahora yo creo que con estas ferias se están empezando a recuperar y a ver cómo se pueden empezar a pensar ferias que ya no son eminentemente presenciales. Me parece que seguramente da para que conversemos un poco de eso. Yo Sí. recuperaba lo que decías vos recién, en la feria en la plaza, ¿no? La reivindicación del espacio público, casi como el de la biblioteca pública. Digo, el espacio Exactamente. público, gratis, libre, Sí, sí, para que sí, esté sí, ahí sí. en el Ágora para Claro, conversar Para y que sea como compartir. mejor, pero que no sea elitista. Bueno, pero eso desde un punto de vista es lo presencial. Y Claro. lo presencial tiene, un valor que es irreproducible en muchos puntos. Yo lo veo incluso a nivel del libro, ¿no? El libro de papel de alguna manera es irreproducible, pero hoy estamos en época de lectura digital. Y sí. Y ahora estamos pensando cómo puede ser una feria que a la vez sea presencial y que a la vez sea virtual, porque yo creo que hay cosas que es inteligente conservar. Digo, que la pandemia nos dio la excusa para ver las bondades. Sí, adelantó un poco en el Adelantó tiempo lo que iba a procesos, pasar. adelantó o apuró algunos plazos, Sí, o que sí, sí. descubriéramos las posibilidades. Entonces de pronto ahora estamos con formatos híbridos, no sé qué querían decir en relación a eso. Después yo cuento alguna cosa que me parece a mí, pero por ahí, ¿cómo lo ven ustedes que han estado, digamos, tan fuertemente implicados en una cuestión de la presencialidad y del vivo y que ahora está como mutando? ¿Cómo lo Yo, viven? en lo personal te diría, yo considero que, es insustituible, digamos, la presencialidad en muchos aspectos, porque tiene que ver con lo que hace a lo humano, tiene que ver con el vivo del gesto, tiene que ver con el vivo de la manera de respirar, de la manera de mirar, de cómo mover las manos. Es decir, la virtualidad es un elemento más que se va a sumar seguramente a esto que yo decía antes, que es en todas estas estrategias que tienden, como hacía Adriano y hacíamos algunos buscando gente para que vaya a la sala. Creo que la virtualidad tiene eso, tiene esa cosa de buscar la gente para que vaya en un momento determinado, cuando se pueda, a la presentación del libro, a una charla, a un debate, a una discusión. Creo que tiene que ver con esa búsqueda del otro, que lo hace desde su casa, que es posible que lo haga desde Córdoba y esté en Jujuy, etc. Creo que tiene que ver con eso, pero es insustituible la presencialidad en un aspecto central que hace al humano. Cuando ya no exista lo presencial, creo que en ese caso me tendré que retirar porque dejaré de ser humano. Seguramente entraré en otro circuito, tendré otra, como dicen ahora, me pondrán algo, no tengo ningún problema, pero va a ser distinto. Yo creo que es como si dijéramos, el libro, el digital, es decir, siempre fue cuando surgió, ¿te acordás? Que fue un motivo de una feria. Y fue un motivo de una feria, si no me equivoco, que era cuando empezaba lo digital, el libro digital, que no se le llama creo que ni ebooks todavía, con el libro físico. Sí. Ah, no, era como incluso de cuando decía apareció el video, el VHS y el cine, se murió el cine.
Bueno, no se murió el cine. Sigue siendo una experiencia única ir a una pantalla con alguien, comerte unos buenos pururú y ver una película. Sigue siendo única. Sigue siendo necesario, no dije único, que exista también la posibilidad de tener un ebook o un libro digital para llevar, para traer, para transportar, por el tema del papel, por el tema del cuidado, digamos, por lo que sea. Y creo que sigue siendo imprescindible también el tema para los que nos gusta, obviamente, el tema de los libros. Y más aún hoy, que tenemos el tema de que hay una diversidad de estéticas en la factura del libro que hace que sea necesario, sea importante, ¿no? Yo creo que van a convivir. Y creo que si somos inteligentes, la podemos hacer que esa virtualidad, que esa sirva a los fines de estructurar una política que nos suponga encontrarnos en todo el desarrollo de un año en un lugar determinado, que es la feria. Entonces, para eso sí hay que articular. Y lo que vos decías antes, el tiempo. Y en esto, yo hay algo que está todo bien. Yo sé que son muchas actividades que confluyen y que todos quieren tener su lugar en la feria. ¿Viste? Como siempre Sí. te pasaba, que vienen las asociaciones, los talleres, Sí, y todos quieren porque quieren la foto, porque está su inventando nieto. reglamentos del reglamento para frenar un poco. Y porque vienen también, pónganse a pensar que vienen del interior nuestro. Lugares que tienen, qué sé yo, Doña Jovita, que alguien presentó un libro, eso es un mundo en esos lugares. Y ellos quieren tener su representatividad y mostrar, hacer visible su objeto, su libro, desde aquel lugar donde no llega nadie. Y la feria tiene eso también, que puede visibilizar a alguien que está del interior profundo, así como nosotros nos quejamos de Buenos Aires, que qué difícil que es, que qué difícil llegar, que con las librerías, con la distribuidora. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, reproducimos eso en otra forma, en otro lenguaje, con otra tonada, pero también a veces quitamos esa posibilidad de visibilizar. Y yo creo que hay que distribuir, economizar y poner todos los recursos para que eso se dé y que sea política de todo el año una feria, no de 4 meses antes, y que sea más colectiva también. Es decir, nosotros como editores, ya en el foro, ¿te acuerdas de editores de su época, sí. El espacio Barón Visa, si bien nunca pudimos, por complejidades también propias, tener una representación, la Feria del Libro tiene que tener, así como está bueno, yo le digo la cámara de papeleo, copy no sé cuánto, bueno, no me sale, Calica, parece de Mary Poppins eso. Poppins. También tienen que estar los editores. Bueno, en ese plano, parte de los debates de la organización de esta edición fue eso, digamos, cuando me invitaron a ser coordinadora de Barón Visa, dije, bueno, no, este es el momento de hacer eso que hemos pedido muchas veces, que es conversarlo con los editores y que el nombre del coordinador, digamos, de alguna forma sea, bueno, una elección hecha por los propios colegas para estar ahí en representación de lo que opinemos como colectivo, por lo menos aquellos que hayan decidido acercarse a conversar en ese momento. Entonces, bueno, en este año estamos siendo coordinadores con mi compañero Mauricio Michelú y lo decidimos en un grupo de editores que nos autoconvocamos para eso, y la idea es que a partir de próximas ediciones efectivamente eso se sostenga, que el coordinador de Barón Visa haya sido elegido por los editores que vayan a estar participando y que pueda ser el representante junto a los demás organizadores de la feria, porque va a estar representando de alguna manera los intereses de un grupo que es la idea, que sea heterogéneo, que sea bibliodiverso, que tenga ideas diferentes, pero que a la vez formamos parte de un sector claro, ¿no? Que es el que entiende la edición de Córdoba desde un lugar independiente, desde un lugar de la construcción de catálogos que tienen que ver con la producción local. Y a mí eso me parece que fue un gran logro, que está seguramente acompañado por los logros de todos los editores que fueron haciendo estos reclamos a lo largo de los años. Eso, que fueron ganándose su lugar, porque fue realmente, ¿no? Fue una lucha para empezar a sobresalir las editoriales locales de lo que era el libro que se vendía fácil, que se vendía rápido, las grandes editoriales. Bueno, pero eso lo han dicho
bueno, periodistas, reconocidos, Sí. gente de la cultura, digamos, a lo largo de estos últimos años, que el espacio Barón Visa, con todo ese conjunto de publicaciones hechas por todos los editores, es realmente un espacio en la feria que destaca. Sí. Porque no es fácil para los editores lograr una distribución y tener ni la visibilidad, ni la prensa, ni nada que tienen otros sellos. Entonces era este espacio en la feria el que les daba, si no a un autor o a un editor en particular, el conjunto de la producción cordobesa, una importancia que para mí no se puede volver atrás. Digamos No, que acá claro. hay que No, no, empezar, claro. este es el punto de Claro, partida para claro, seguir claro. haciéndolo crecer. Sí, incluso te digo, nosotros, cuando yo estuve en la editorial, te acordás que hicimos 2 años la feria de editores, fuera de la feria del libro. Era solamente un espacio que lo hacían, creo que lo habíamos tomado no sé si era de Barcelona, que era solamente de De editores. editores, exacto. Editores. Y era carpa y era en la plaza. Los pudimos sostener y con todo como si fuera una carpa, igual, digamos. Y lo pudimos sostener, digamos, nada más que 2 años, porque no tuvimos la fuerza, digamos, para mantenerlo en el tiempo. Y yo creo que de alguna manera, Bueno, pero son ideas que no se pierden. no, pero yo creo que de alguna manera eso incluso estaba pensado para que se trabajara, digamos, en función de una cosa más móvil, poderlas llevar, digamos, en distintos barrios, con kioscos, ¿viste? Como se ponían no me acuerdo si era en Barcelona o en Madrid, bueno, que son kioscos como de latas, ¿viste? Como los viejos de revistas, de diarios, Sí. y que se pudiese hacer como una feria itinerante en todo el año, ¿eh? Con trabajo, digamos, digamos, llevando los libros, etcétera, hasta cada lugar, trabajando con los centros, digamos, barriales, en los lugares para hacer charlas con chicos, etcétera. Eso no lo pudimos sostener, pero yo creo que de alguna manera en el tiempo, y uno ve que las batallas que pierde, por ahí son las guerras que gana después, en la larga, Ah, ¿no? exactamente. Porque creo que tiene que ver con esa cosa de decir, bueno, me fue mal, muy mal, Y bueno. pero alguien viene y levanta, sin darte cuenta, y quizás sin saber, pero hay algo y ahí eso le Por llamo eso yo te la digo, cosa algo queda. colectiva, ¿no? Sí, estoy Esa, totalmente de acuerdo. A mí me parece, ya para ir como ordenando las últimas ideas, que hay algo que la feria promueve el encuentro que quizá tendría que tener alguna previa o algún post para poder compartir entre los distintos rubros, ¿no? Digo, el encuentro de la comunidad que conforma toda la cadena de producción lectora. Entonces, de pronto están las librerías, están los editores, claramente están los lectores que a veces cuando uno habla de edición quedan como medio afuera, cuando en realidad el libro no existe hasta que alguien no lo lee. Entonces digo, Sí. de pronto los lectores, pero también editores, libreros, las bibliotecas, ver cuál es el rol de las bibliotecas en una feria, bueno, más los organizadores de las distintas instituciones, por supuesto. Yo creo que poder comprendernos no como fragmentos de una cadena que compite entre sí, sino como partes de una misma comunidad que tiene que trabajar junta, colectivamente, es como un objetivo que a mí a futuro me gustaría. Por eso creo que también que los editores puedan formar más de cerca parte del diálogo tiene una importancia. Y creo, recuperando lo que decíamos antes, que ser inteligente a la hora de aprovechar las bondades de lo tecnológico para esto, para que se convierta también en un espacio público accesible, libre y gratuito, y que entonces cuando el libro no pueda llegar en papel, llegue en digital. Claro, Y cuando el evento no pueda llegar en papel, llegue en digital, digamos, Pero y donde claro. no llega uno de los Tienen que estar accesos los dos. pueda llegar el Sí, otro, sí, tal sería cual. como un avance hacia un futuro Oh. que a mí me interesa. Entonces, bueno, les quería invitar a ver si cada uno puede comentar qué es lo que le parecería que sería un buen norte. Yo ahí ya te firmo. Lo que dijiste yo lo firmo. Y así ya Sí. vamos A cerrando. mí me no sé. parece bárbaro. ¿Vos? Y a mí me parece fantástico porque yo veo, por ejemplo, que bueno, que todas estas movidas en el centro, a los chicos jóvenes que están yendo a la facultad, que están estudiando, que están trabajando, qué sé yo, les viene fantástico. Pero a nosotras, las chicas grandes, nos viene regio todo lo virtual, las que hemos Claro. aprendido, Claro, porque hay claro. algunas personas que se negaron, pero los que hemos aprendido, no, es fantástico. Yo ahora durante la pandemia, si no hubiera sido por lo virtual, me hubiera aburrido como una ostra, porque hay lo que vos quieras, Lo que quieras. lo que quieras. Lo Si que pasa, querés quizás estudiar, hacer cursos, leer, de todo. bueno, ver películas, desde luego, en distintos soportes virtuales que son una maravilla. Lo que hay que ver ahí es si en esto igualitario y gratuito y
existe la posibilidad real, por lo menos en este hoy, yo diría no, porque no hay conectividad para todos. Entonces creo que ya ahí tenemos un punto de cierre de lo maravilloso que sería, digamos. Y creo que en eso, digamos, nosotros podemos aportar, pero podemos aportar desde plantearlo como una necesidad desde el punto de vista de la cultura. Pero más de eso no podemos hacer porque no Sí, gestionamos a ese nivel. pero en la conectividad, por ejemplo, vos que estás en Unquillo, tenés la Casa de Ah, la Cultura, que no pasa nada en la Casa de la Cultura. no hablé de conectividad, Bueno, porque ¿por qué no? Porque no ha incluso sido, te digo, hay pero lugares donde vos sí. decís, bueno, en los CPC, en distintas localidades donde haya un lugar Sí, donde la pero ya gente no es se... lo mismo, Adri, porque vos ya tenés, digamos, ya hay un Ya hay una desequilibrio, segunda organización. ya hay otra cosa. Es Sí, decir, no es lo que tenés vos y no cumple con el rol, claro. A digamos, mí me eso. parece que ahí lo que hablaban antes, en la feria no puede ser Claro, algo claro, tiene que suelto, ser, sino que tiene que estar en el marco de políticas públicas que son presten Tal políticas cual. atención públicas, sí, 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 sí. de muchas otras cosas. Yo Pienso creo que planes provinciales, nacionales de lectura, claro, de claro, promoción, Sí, claro. de conectividad, digamos, de una serie de cuestiones que realmente generen lo igualitario. Por eso yo decía, hay lugares, a mí muchas veces cuando hablo en pos de las bondades de lo digital, en las que creo, me dicen, bueno, pero hay lugares a los que lo digital no llega. Sí, es perfecto, y es así. Y aparte hay una potencia que tiene el papel que no lo tiene lo sí. digital, pero aparte una cosa no quita la otra, No, y no, claro. las políticas públicas tienen que estar puestas ahí en ver cómo igualar el derecho al acceso a la cultura para que realmente Es que esté, yo creo bueno, que esté tiene que ir parejo. mira, yo te diría algo que aprendí, eh, yo creo que cuando uno hace un libro, tiene que ir en los dos soportes, así te digo. Si ya tenés la posibilidad de hacerlo en papel, aunque sean ediciones limitadas, en el cielo 300, 500, digamos, limitadas en el sentido de la cantidad de ejemplares, pero ya tenés que sacar el libro digital. Porque además es una cuestión práctica, porque, digamos, uno que es autor tiene sus amigos o su familia que vive en otros lugares. Hoy, como decía, creo que era Alejo, cuando uno tiene que mandar el libro por correo, yo la otra vez tuve que mandar para el tema a una autora 2 libros, acá, digamos, a Pocho, y me salió 500 pesos. Sí, Entonces digo, ¿cómo sostenés la actividad cuando vos tenés que enviarle un libro físico a alguien en Buenos Aires? Cuando me haces el derecho de autor, que tenés que mandar el librito, igual, digamos, como que gastás 500 o más. ¿Cómo haces para sostener la actividad cuando tenés costos absolutamente que van en contra de la producción del libro? Digamos, hay como desequilibrios que se producen en la cadena que son muy difíciles de que uno se hace cargo, pero deberían ser políticas de Estado, digamos. Esa es la diferencia, ¿no? Para mí, por lo sí, no, menos. seguro. Seguramente que el Los Estado pasos, tiene que estar presente en todo lo que tiene que ver con el libro, porque, bueno, desde sacar impuestos hasta tener políticas claras para las ediciones Sí, yo creo que sí. Yo creo que pasa por ahí también un poco. sí, Y lo último, digamos, en mi parte, sería el tiempo. Eso que a mí, bueno, creo que también es un detalle ya de uno. Cuando va a la feria del libro, a mí me da la sensación, sé que es un problema práctico y siempre lo hemos charlado con vos por ahí. Cuando va uno a presentar un libro, esta cosa de tener 30 minutos. Por ahí hay presentaciones que se pueden hacer en 15, pero hay presentaciones que se hacen necesitan el desarrollo de 1 hora. Y cuando vos entras en viste, que cuando uno entra a la feria del libro, entra como como en algo que va rodando y va muy rápido. Y el tema del tiempo en lo humano es básico. Necesitamos como que parar un poco el vértigo y dar más espacios, digamos. bueno, pero eso tiene que ver un poco con Sí, lo que sí, contábamos lo hace un entiendo rato, de, perfectamente, pero de, de, no de podía no dejar de No, ya decirlo. sé, pero de las pocas actividades pasaron a ser muchas, Claro, demasiadas. También recibíamos críticas por el pero exceso. porque se concentraba mucho también. Pero claro, Si pero que vos lo esa cosa distendés que en el fue un éxito y tiempo, que todo el mundo quería participar, entonces claro, también son las limitaciones horarias. Por y eso, sí, bueno, y sostener las cosas en el tiempo, en la cantidad de días también es una dificultad, sí, ¿no? tal cual, Por tal cual. eso el que haya actividades permanentes relacionadas con la feria también es importante, Sí. yo creo que la lectura es la que nos da el tiempo. claro. La lectura es la que nos da ese tiempo
reposado, descansado, o nos abre la puerta a hacernos un tiempo. Bueno, por lo menos yo me quiero quedar me quiero quedar para cerrar con esta idea de que leer nos abre puertas, nos permite pensar pasos siguientes. Quienes son compañeros en la producción de los libros son cómplices para poder pensar esas cosas y tomarnos el tiempo para ir haciendo una feria cada vez mejor. No sé, por lo menos espero que esta edición deje algunas ideas que asienten, que queden ahí creciendo para que quien la tome el año que viene no tenga que arrancar con ideas de vuelta, sino que efectivamente pueda aprovechar, digamos, todo lo que ha ido creciendo a lo largo de los años. Yo les agradezco muchísimo la conversación, la historia, conocer de primera mano mucho que no sabía o que había vivido como lectora, pero no compartiendo con ustedes, así que les agradezco mucho y bueno, que tengamos una muy buena feria. Sí, Ojalá. excelente feria y muchas gracias por invitarme, por invitarnos. Sí, porque bueno, sí, pensamos en definitiva lo mismo, ¿no? Es decir, yo personalmente el cariño por la lectura, por el libro y bueno, eso es algo que me ha acompañado siempre y que siempre nos acompaña y nos enseña tanto la lectura. Que es maravilloso. Entonces, bueno, que cada feria sea un poco mejor que la anterior y que se vayan surgiendo nuevas ideas para que esto sea cada vez más importante y más abarcativo, ¿no? Buenísimo.